Imágenes como estas se repiten hoy en día a diario a lo largo de todo el planeta. El montañismo se ha convertido en una actividad cada vez más popular. El placer de subir una montaña, sin más aliciente que el de alcanzar la cima, experimentar el peligro, disfrutar de la inmensidad de la naturaleza, superar retos y dificultades, se han generalizado de tal forma que se cuentan por millones los aficionados al montañismo en sus diferentes formas y estilos. Hoy en día quedan poquísimas montañas vírgenes en el mundo, y son sobre todo montañas de segunda fila. Están rodeadas de otras montañas más altas y más difíciles, lo que les resta interés, y no se han subido simplemente porque a nadie le ha interesado, nadie se ha fijado en ellas. El resto, las cimas más altas y espectaculares, las más difíciles, todas han sido alcanzadas, y para subir a ellas se han abierto diferentes vías. Para los mejores alpinistas, ahora el reto ya no es subir esas montañas, sino hacerlo de formas nuevas, corriendo para conseguir un récord de velocidad, en invierno con unas condiciones climáticas mucho más extremas, por vías cada vez más complicadas, etc. Para el resto de la gente, ir a la montaña es una forma de escapar de la rutina y el estrés que nos producen la vida cotidiana, de buscar la paz, libertad, aire puro, etc. Pero esto no ha sido siempre así, más bien exactamente lo contrario. Nadie subía una montaña por placer. Si se hacía era o por necesidad o, por ejemplo, para conquistar nuevos territorios. El caso de Aníbal, cuando cruzó los Alpes para entrar en Italia, o el de Alejandro Magno, que tuvo que cruzar el Hindu Kush para penetrar en la India. El placer de disfrutar de la naturaleza virgen y del esfuerzo por conseguir el reto de subir una montaña no existía. La gente tenía demasiadas penalidades en su vida cotidiana como para hacer este tipo de cosas que no le ofrecían ningún tipo de beneficio material. Nos lo explica muy bien el profesor John Rigby Hale en su fabuloso libro La Europa del Renacimiento. Nos dice Hale: no existía la idea de una serena contemplación de los accidentes naturales por sí mismos, y nos especifica: las montañas constituían zonas de terror que nadie admiraba, más que en el caso de que sus pastos y sus bosques los hicieran útiles para el hombre. Nadie penetraba en estos bosques que cubrían gran parte de Europa, salvo los cazadores y los fugitivos de la justicia. Es cierto que a finales del siglo XV un militar francés, Antoine de Ville, subió con un gigantesco andamio hasta la cima del Monte Aiguille, pero en realidad no lo hizo por placer, lo hizo por orden del rey Carlos VIII, que creía en las leyendas que contaban que en la cima de ese extrañísimo monte había un tesoro, entonces le obligó a subir. No fue hasta el siglo XVIII que todo esto empezó a cambiar, fundamentalmente por motivos utilitarios y científicos, aunque muy pronto se unió con el espíritu de aventura y con el reto que suponía subir a sitios a los que no había llegado ninguna otra persona con anterioridad. De forma que podemos considerar que el siglo XVIII supuso el nacimiento del alpinismo. La Ilustración fue heredera de la revolución científica de la segunda mitad del siglo XVII. El afán por conocer y dominar la naturaleza, fundamentalmente para conseguir mejoras y avances en la economía y en la vida de las personas, fue la característica fundamental del espíritu ilustrado, y este espíritu alcanzó las montañas. En esta época se produjo la segunda gran oleada de grandes exploraciones geográficas. La primera, como ya sabemos, fue la que llevó a los europeos a América, a la India, al Océano Pacífico, etc., en los siglos XV y XVI. En esta segunda etapa, que comenzó en el siglo XVIII y que se prolongó durante todo el siglo XIX, se terminaron de explorar los océanos de la Tierra, pero además también se organizaron infinidad de expediciones para conocer las zonas del interior de los continentes, muchas de las cuales continuaban totalmente inexploradas. Y entre ellas estaban las áreas montañosas, que posiblemente eran las más desconocidas de todas. El objetivo de todo esto era ampliar el conocimiento científico. Se buscaban nuevas especies animales y vegetales, se intentaba mejorar la medición geodésica del planeta, se intentaba conocer exactamente cuáles eran las mayores alturas de la Tierra, saber medir bien los paralelos y los meridianos. Fue en la cordillera de los Alpes, de ahí el nombre de alpinismo, donde se organizaron las primeras expediciones para alcanzar la cima de una montaña. Se considera que el alpinismo nació en el verano de 1786, cuando el médico Michel Paccard, que quería probar un barómetro en la cima del Mont Blanc, y Jacques Balmat, un cazador local aficionado a los minerales, que conocía bastante bien la zona y que por ello se convirtió en el primer guía de los Alpes, lograron alcanzar la cima del Mont Blanc, el monte más alto y legendario de los Alpes, aunque el verdadero inspirador de aquella gesta fue el naturalista suizo Horace Benedict de Saussure, que en 1760
había ofrecido una recompensa a quienes lograran subir a lo más alto de aquella montaña. Un año después de la primera expedición, el propio Saussure, acompañado de 18 montañeros expertos, logró subir él mismo la cima de su amada montaña. Bien, a partir de entonces se generalizaron las ascensiones alpinas. Una de las más espectaculares fue la que realizó la expedición Malespina, la gran expedición Malaspina, que organizó la corona española a finales de la década de 1780 y que prácticamente recorrió todo el planeta. Bien, pues esta expedición envió un equipo científico para explorar o para alcanzar los volcanes Chimborazo y Tungurahua en lo que hoy es Ecuador. El propio Malespina, en su cuaderno de viaje, nos explica cuáles eran los objetivos de esta expedición que montó a la cima de los volcanes. Y nos dice Malespina: hacer las precisas observaciones astronómicas, también renovar la medida geométrica del Chimborazo sobre bases exactas, para aproximarnos con datos a las precisas observaciones de la meridiana de Quito. Con buenas guías, don Antonio Pineda y don Luis Né debían penetrar hasta el mismo Chimborazo y el uno con objetos físicos y el otro con los botánicos aprovechar cuanto fuese posible el plazo de 15 días que se les prefijaba. La empresa no era nada sencilla. El Tungurahua tiene más de 5.000 metros de altura y el Chimborazo en torno a 6.300. Esto no es ninguna broma en términos de alpinismo. Además, esta gente, como hemos visto en el texto de Malaspina, debían llevar el equipo científico. Por si fuera poco, tenían que subir a un sitio en el que no había subido nadie antes, o sea, no había una ruta abierta. Ibas a ciegas por un sitio que no conocías. Aunque contrataron guías locales para acercarles a la cima, para ir con ellos, pero esta gente tampoco había subido nunca, porque claro, a ellos no tenían ningún motivo para subir a la cima de la montaña. Bien, o sea que estamos hablando de que sin ninguna experiencia y sin ningún equipo de montaña, porque hoy en día los montañeros tienen equipos especializados que les ayudan a subir. Son equipos muy técnicos. Y os voy a enseñar, por ejemplo, algunos de ellos tienen las botas de montaña, unas botas diferentes en función de la altura que se vaya a subir, pero que son esenciales. A las botas se les acoplan los crampones, que son estos pinchos para poder caminar sobre hielo. Tienen también piolets, este es para caminar sobre nieve y asegurarse, los hay más técnicos para subir paredes de hielo. Tienen que llevar un casco esencial por la caída de piedras o por las posibles caídas que se puedan producir. Tienen que llevar arneses, los arneses tienen sujeciones que los anclan a los puntos fijos de la montaña, los unen entre ellos a los diferentes montañeros y los sujetan a la cuerda. Bien, pues esta gente, por supuesto, no disponía absolutamente de nada de esto. Subían con cuerdas de esparto, acompañados de los guías locales que tampoco habían llegado nunca a la cima, y debían, con un equipo totalmente insuficiente, superar glaciares, unas pendientes terribles y una altitud que afecta profundamente al cuerpo humano. Yo creo que es esencial para comprender la complejidad y la dificultad de esa ascensión que nos lo explique un especialista que ha subido el Chimborazo. Es una subida que tiene mucha pendiente. Hay que tener muchísimo cuidado con la aclimatación, hay que ir bien aclimatado, evidentemente. A nivel técnico, hay que ir encordado, puede haber grietas, hay zonas de glaciar, hay zona de piedra, zona mixta, no es especialmente complicado. Efectivamente, cuando la expedición Malaspina a finales del siglo XVIII intentó esa ascensión, lo que ahora no parece especialmente técnico, en ese momento debería ser bastante complicado. Sus ropas, sus materiales no estarían adaptados a esa climatología, a esos desniveles, a esa dificultad de progresión tanto en roca como en hielo como en nieve, y muchísimo menos a una cumbre que no conocían, una cumbre a la que nadie había llegado. Los guías locales podrían estar aclimatados, podría ser un equipo fuerte, pero con la cantidad de material que llevaban para los estudios científicos que querían realizar, con las dificultades técnicas, con la poca calidad de ropas, de material, quizá incluso en las botas no llevaban ni siquiera lo que ya se empezaba a utilizar en otras zonas del mundo, claveteadas para poder ascender por glaciar. Si la expedición Malaspina consiguió superar los 5.000, ya era un hito para aquel entonces.
Pues bien, subieron sin ninguna duda a la cima del Tungurahua y se acercaron a la del Chimborazo. Así nos lo explica Malaspina en el propio cuaderno de viaje. Nos dice sobre los resultados: don Antonio Pineda había penetrado por Guaranda hasta el Chimborazo y después hasta la cima del volcán del Tungurahua. Arroja, aún por diferentes bocas o cráteres, un humo espeso compuesto en la mayor parte de vapor acuoso. Examinóse la boca inmediata a la línea de nieve, hallándose que por unas grietas de un palmo de ancho y a veces de 6 u 8 varas de largo, era por donde el volcán arrojaba flores de antimonio y otras sustancias metálicas que se venían pegadas a las piedras inmediatas. No quedaba tampoco duda que el Chimborazo era un volcán extinguido. Tanto abundaban en él las piedras pómez, las lavas, las piedras alteradas por el fuego y las tierras puxolánicas. Fue esta, por tanto, una de las ascensiones más espectaculares del 18. Como os he dicho, a partir de entonces se generalizaron, tanto por motivos científicos como porque surgió ya el espíritu de aventura, el afán de reto, el ser el primero en llegar a la montaña, y eso llevó al nacimiento del alpinismo. Ya os he dicho antes que en la primera mitad del siglo XIX ya se fundó la compañía de guías de Chamonix, porque ya casi que surgió el deporte del alpinismo y la gente iba por placer a la montaña. Bueno, hasta aquí otro nuevo vídeo de Anacronismo, esperemos que os haya gustado. Si es así, por favor, como siempre, dadle al like y suscribíos en el canal, así sabemos que hay un feedback, ¿vale? Y bueno, pues esperamos vuestras sugerencias y vuestros comentarios para mejorar el canal y para hacer nuevas subidas, y nada, nos despedimos de vosotros. Gracias.